Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un gusto darles la bienvenida, como cada mes, a nuestra sesión mensual, en esta ocasión correspondiente al mes de mayo del 2020. La sesión del día de hoy estará a cargo del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La sesión será coordinada por el doctor Dionisio Galarza Delgado y tendrá como tema COVID-19 y el reumatólogo, retos y oportunidades. Estamos seguros que el programa y el trabajo de los ponentes será de su completo agrado y agradecemos la participación y compromiso del Hospital Universitario en estos tiempos tan complicados. Como todos ustedes saben, estamos entrando en lo que hasta el momento es la etapa más crítica de la pandemia de COVID-19. Muchos de nuestros colegiados forman parte de la primera línea de ataque y de recepción de pacientes. El colegio ha visto con tristeza que algunos de sus miembros han sido ya contagiados y en la mayor parte de los casos han evolucionado en forma adecuada. Extendemos nuestro saludo y nuestro apoyo a todos aquellos colegas que se encuentran en el combate contra esta terrible pandemia y aprovechamos para reiterar el apoyo del colegio y una vez más ponemos a su disposición cualquier ayuda que el colegio pueda brindar. Quiero comentarles que el hecho de que la pandemia vaya aún en ascenso hace más difícil el poder establecer planes concisos de negociación y estrategias específicas. Tanto nuestros miembros asociados en la industria como las propias estructuras del colegio y como los académicos a nivel internacional no son capaces en este punto de tomar decisiones con respecto a viajes, ponencias o eventos. Lo que hemos hecho a lo largo de este mes es continuar con la planeación de nuestro congreso. Establecimos un contacto nuevo con la sede seleccionada, que es Cintermex en la ciudad de Monterrey, y hemos logrado establecer un acuerdo tentativo. Sin embargo, ambas partes reconocemos que la fecha puede no ser definitiva y que existe la posibilidad de modificación. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo ya por establecer los días del Congreso y la sede también. El colegio se centra en la actualidad en dar ofertas de educación digital. Estamos tratando de generar 2 o 3 cursos. La unidad de investigación y el comité de educación tienen una participación importante en ella y conforme vayan consolidándose daremos más detalles para que puedan ustedes programarlo en sus agendas. Como parte de esto, la próxima semana tenemos una propuesta de una sesión extraordinaria y esta es por parte de un grupo de médicos reumatólogos pediatras, quien a nombre del doctor Enrique Fauquier propusieron la realización de una sesión extraordinaria para el próximo jueves 4 de junio a las 20:30 horas en el horario de la Ciudad de México. Y el tema, estoy seguro que será de mucho interés para todos nosotros, es síndrome inflamatorio multisistémico infantil y enfermedad de Kawasaki, nuevas manifestaciones de COVID-19 en niños. Recibirán la invitación en su correo electrónico. Los detalles de la sesión, incluyendo el programa en extenso, estarán en la página del colegio a partir del día de hoy, un poco más tarde. Y sin más por el momento, les invito a que disfruten nuestra sesión mensual. Quedamos a sus órdenes para cualquier sugerencia que tengan y avanzamos tanto como podemos en la construcción de nuestro próximo congreso y de las actividades de nuestro colegio. Muchas gracias a todos. Buenas noches. 26 de mayo del 2020. Lectura del acta de la sesión mensual ordinaria del Colegio Mexicano de Reumatología correspondiente al mes de abril del 2020. Siendo las 20 horas del día 28 de abril del 2020, a través de video pregrabado por la contingencia sanitaria relacionada a la pandemia por COVID-19, en la plataforma de YouTube tuvo lugar la sesión mensual ordinaria del Colegio Mexicano de Reumatología. Se registró un total de 177 asistentes en línea, 143 colegiados, 20 residentes y 14 no colegiados.
Se inició la sesión con la siguiente orden del día. 1. Bienvenida e informe del Comité Ejecutivo del Colegio Mexicano de Reumatología a cargo del Dr. César Pacheco Tena. 2. Lectura del acta anterior. 3. Informe financiero a cargo del Dr. Francisco Javier Aceves. 4. Sesión académica coordinado por la doctora Marina Rull. El señor Dr. César Pacheco Tena, presidente del Colegio Mexicano de Reumatología, dio la bienvenida al reinicio de las sesiones mensuales. Dio a conocer el estado de la situación en la que nos encontramos. Incluyó la situación positiva en la que terminó nuestro congreso, resaltando la recuperación en cierta medida del problema financiero. Habló de los ajustes realizados por la pandemia, suspendiéndose los planes y se readaptó la logística. En este entorno, por parte del colegio, ha sido todo un reto. Informó que desde el mes de marzo el personal del colegio ha trabajado desde sus hogares con la finalidad de reducir el riesgo de contagio al disminuir la exposición, pudiendo avanzar en algunos procesos. Ante la falta de claridad en la evolución de la pandemia, el Colegio Mexicano de Reumatología entró en una fase expectante, pues las instancias con las que hay que negociar no tienen la capacidad resolutiva en este momento. Sin embargo, no ha limitado nuestras actividades. Una de las estructuras más activas, además del Comité Ejecutivo, ha sido el Comité de Educación y el Comité Organizador del próximo Congreso a nivel local en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El Comité de Educación, en conjunto con el Ejecutivo, se ha reunido en varias ocasiones, logrando calendarizar la mayoría de las sesiones mensuales para los próximos 2 años, y con esta selección se ha privilegiado a los centros formadores de reumatólogos. El doctor Pacheco destacó que el Comité de Educación tiene un censo de las universidades que ofrecen la asignatura de reumatología y se están haciendo gestiones para que la tengan aquellas que aún no. En relación al próximo congreso, ya está constituido el Comité de Programas. Tiene una delegación local y existe una propuesta de incluir a reumatólogos de otras entidades del país. Dijo también que para que se enriquezca el próximo congreso se tiene la intención de realizar una encuesta en la cual podrán participar todos los colegiados de forma ordenada a través de la página del colegio. El diseño aún está por definirse. También comentó que hay varios factores que habrá que tomar en consideración. En este momento consideramos que para nuestro próximo congreso la fecha y la sede son viables. Y por la posibilidad de un nuevo brote de COVID en los meses de otoño y con todo lo que implica, nos hace considerar 2 escenarios con respecto a nuestro próximo congreso. 1. Posponer la fecha. 2. O bien realizarlo en forma virtual. Independientemente de cuál sea la decisión, la convocatoria para recibir trabajo seguramente será modificada. Muchos servicios de reumatología están atendiendo pacientes contra la pandemia de COVID-19, por lo que se anticipa que el número de trabajos se verá disminuido. Junto con los comités de programas y el de educación tendremos alguna alternativa para generar contenidos de interés en ausencia probable de una gran cantidad de trabajos de investigación. Sin embargo, en esta semana se retomará contacto con el Centro de Convenciones sede, tratando de ver en qué medida es posible establecer una negociación. Comentó también que hemos iniciado una serie de propuestas de actividades para el segundo semestre, las cuales serán sometidas junto con el proyecto del Congreso a nuestros colaboradores de la industria farmacéutica que nos permitan avanzar en los planes, siempre considerando la posibilidad de que se tenga que hacer ajustes. De cualquier manera, el Colegio Mexicano de Reumatología continuará trabajando en la medida de lo posible en la forma en que los escenarios nos lo indiquen. También dijo que retomamos con gusto nuestras sesiones mensuales, que así continuará de forma virtual. Finalmente, agradeció al Comité de Educación en forma específica a la doctora Marina Rull por la participación para esta sesión que se llevará a cabo, y de igual forma a los ponentes. El doctor Pacheco terminó su participación enviando un mensaje de reconocimiento a todos los reumatólogos que forman parte de la primera línea de combate en esta pandemia. Comentó que algunos están hospitalizados y estamos al pendiente de su evolución. Y puso a la disposición de todos la capacidad del colegio para coadyuvar en la resolución de cualquier escenario que sea necesario. Estamos a la orden para colaborar de la forma como se decida, y extendió el mejor de los deseos a todos los colegiados y para todos los que lo rodean, por supuesto, y pidió de la manera más atenta no omitir ningún cuidado
deseándoles lo mejor. Y que la sesión sea de su completo agrado, quedando pendientes para cualquier notificación adicional. 2. Lectura del acta anterior a cargo de su servidor. 3. Informe financiero a cargo del doctor Francisco Javier Aceves. Y 4. Pasamos a la sesión académica coordinada por la doctora Marina Rull con el tema de netosis en enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. El ponente, el doctor José Girán Torres Ruiz, a quien agradecemos su participación. Atentamente, José Francisco Moctezuma Ríos, secretario del Colegio Mexicano de Reumatología. Hola a todos, bienvenidos a esta sesión mensual del Colegio Mexicano de Reumatología. Primero que nada quiero expresar mi profundo agradecimiento al Comité Ejecutivo de nuestro querido colegio, encabezado por el doctor César Pacheco Tena, por su atenta invitación. El lunes 6 de abril, el lunes de la Semana Santa, recibí un correo electrónico de parte de la doctora Lilia Andrade, quien en ese momento me manifestó que debido a la contingencia sanitaria, la sesión de marzo se iba a cancelar y que empezaban a reanudar el mes de abril, y me extendió una invitación para coordinar la sesión del mes de mayo. Y me hizo saber que quizás podría ser de interés, dada la emergencia generada por el COVID-19, que ese podría ser un tema de interés para todos los colegas reumatólogos del país. Y ya en una fecha posterior, el día 20 de abril, recibí la invitación oficial. Considero un privilegio estar aquí coordinando esta sesión, para la cual integramos un grupo de trabajo. Me voy a permitir presentar a mis compañeros, quienes van a estar participando directamente en el desarrollo de esta sesión, la cual hemos denominado COVID-19 y el reumatólogo, retos y oportunidades. Con nosotros va a participar el doctor Jorge Antonio Esquivel Valerio. Él es profesor del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario y Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y funge como coordinador de investigación de nuestro servicio de reumatología. También nos acompaña el doctor Iván de Jesús Hernández Galarza, quien es también profesor del servicio y se hace cargo de la vicecoordinación de enseñanza de pregrado del servicio de reumatología aquí con nosotros. La doctora Rita Pineda Sic, ella es médico adscrito a nuestro servicio y tiene funciones en la vicecoordinación del denominado Programa de Atención Integral al Paciente Reumatológico, y también nos acompaña el doctor Jesús Alberto Cárdenas de la Garza, médico adscrito con nosotros y quien forma parte del Comité de Investigación de Reumatología del Hospital Universitario. Un servidor, Dionisio Ángel Galarza Delgado, está como jefe de este servicio. Quisiera yo empezar esta presentación remontándonos a una cita que encontré hace algunas semanas, justamente ante la llegada de la pandemia que estamos viviendo desde hace unos meses. Recordé un libro que había leído hace muchos años de un autor francés, nacido en 1913, de origen argelino, y quien fue acreedor al Premio Nobel de Literatura, muerto prematuramente en 1960, atropellado en una comunidad de Francia, autor de varias obras muy sobresalientes como La Caída, que es uno de mis favoritos, y también autor de La Peste, que es justamente un tema absolutamente pertinente, una lectura que yo recomiendo ampliamente. Y en la página 189 de la Peste, el autor cita de la siguiente forma: así, semanas y semanas, los prisioneros de la peste se debatieron como pudieron.
ya no había destinos individuales, sino una historia colectiva, que era la peste y sentimientos compartidos por todo el mundo. Me parece que es una cita que nos invita a reflexionar, y si cambiamos donde dice la peste por COVID-19, prácticamente creo que se puede aplicar a plenitud al momento que estamos viviendo en la actualidad. Esta es la agenda que hemos preparado para esta sesión. Vamos a hablar de los antecedentes, a darles un panorama epidemiológico y virológico, hablar de las implicaciones reumatológicas del COVID-19. Después hablaremos del manejo del paciente reumatológico en tiempos de esta pandemia, apegado estrictamente a lo que dice la evidencia, en particular en algunos temas que han sido sumamente relevantes como la hidroxicloroquina y el COVID-19 y las recomendaciones de manejo de los pacientes reumatológicos. Pasaremos una sección de algunas preguntas muy frecuentes que nos estamos formulando todos en estos tiempos con sus respectivas respuestas. Trataremos de atisbar hacia lo que nos depara el futuro, y vamos a terminar naturalmente con las conclusiones. Nos hemos planteado una serie de objetivos que incluyen, en primer lugar, presentar el panorama actual de la pandemia COVID-19 a este momento de la misma en este mes de mayo. Analizar la relación entre enfermedades reumáticas o reumatológicas y la infección COVID-19. Además, revisar el rol de la hidroxicloroquina en el tratamiento y su evolución. Y también describir las recomendaciones actuales de manejo de pacientes reumáticos. Efectivamente, cuando nos enteramos allá por el final del mes de febrero, el 28 de febrero, del primer caso de COVID en nuestro país, empezamos a plantearnos, y seguramente fue compartido por muchos de nosotros, una serie de preguntas, una serie de interrogantes como especialistas en reumatología a cargo de una población vulnerable para este tipo de infecciones. Como reumatólogo, debería modificar los tratamientos, incluido la vía de administración, la frecuencia de aplicación o las dosis a nuestros pacientes debido a la infección por COVID y sobre todo a la presencia de esta pandemia. ¿Cómo podemos minimizar el riesgo de contagio en nuestros pacientes con enfermedades reumatológicas? ¿Qué medicamentos se pueden utilizar para reemplazar el uso de la hidroxicloroquina debido a la falta de este medicamento? ¿Debería de suspenderse la aplicación de los medicamentos biológicos en centros de infusión? Y naturalmente que los pacientes preocupados empezaron a abordarnos también con una serie de interrogantes, una serie de inquietudes, de preocupaciones que incluían: yo como paciente con una enfermedad reumatológica tengo mayor riesgo de presentar COVID-19. Como paciente con una enfermedad reumatológica con COVID-19, si llego a adquirir esa enfermedad, tengo mayor riesgo de gravedad o de muerte. Los medicamentos que se emplean dentro del arsenal antirreumático me confieren un riesgo mayor de presentar COVID-19 o de mortalidad por esa infección. ¿Qué medicamentos deberían de suspenderse y por cuánto tiempo al ser diagnosticado con esta infección? Entre otras, fueron parte de las motivaciones que nos llevaron a decidir ante la apertura manifestada en ese correo electrónico primero del 6 de abril de la doctora Lilia Andrade, donde prácticamente nos daba libertad para seleccionar y diseñar la sesión, pero con una sugerencia de que manejáramos este tema. Y de esta manera prácticamente
Estoy presentándoles a ustedes la introducción para dar pie, ahora sí, al desarrollo de nuestra agenda. Queda con ustedes el doctor Alberto Cárdenas. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Reumatología y al doctor Dionisio Galarza por la invitación. Iniciaremos una breve sección de antecedentes seguido del panorama epidemiológico y virología. Como sabemos, se detectó un brote de neumonía por la Secretaría de Salud de China, de origen desconocido, un brote de neumonía típica en Wuhan en diciembre del 2019, ligado a un mercado de pescados que también manejaba carnes de animales silvestres. A la Organización Mundial de la Salud se le notificó el 31 de diciembre del año pasado y se pudo aislar el agente etiológico el 7 de enero. La secuenciación genética estuvo disponible el 12 de enero, lo cual permitió a la comunidad internacional poder desarrollar pruebas diagnósticas para la detección de este virus, que posteriormente se llamaría SARS-CoV-2. La serie que más se remonta a los primeros casos es esta publicada en el Lancet, y se identifica que el primer paciente identificado inició con síntomas el 1 de diciembre del 2019, pero se especula que probablemente los primeros casos ocurrieron o en noviembre o antes, pero estos no fueron identificados. Vemos que la comunidad internacional en la segunda y tercera semana de enero ya reconoce el potencial de que este brote se convierta en una emergencia global. En esta editorial en Nature menciona como 7 millones de personas se estaban preparando para viajar a China de más de 400 ciudades, viniendo de más de 100 países para celebrar el Año Nuevo Chino, que se festejaría en febrero del 2020. ¿Y qué será el momento para detener esa emergencia global? Desafortunadamente, a pesar de que se suspendieron el festejo del Año Nuevo Chino, la infección pudo diseminarse a nivel mundial, principalmente por vía de vuelos comerciales. El primer caso en Estados Unidos fue un hombre de 35 años, identificado en el estado de Washington en enero 19, con antecedente de un viaje a Wuhan. Podemos ver en la radiografía la afección basal izquierda de esta neumonía intersticial, pero al momento del diagnóstico y hacer el rastreo de casos, alrededor de 5 personas ya habían sido infectadas por este caso índice en el aeropuerto. Previendo el impacto potencial que iba a tener en las enfermedades reumatológicas y en los pacientes con este tipo de enfermedades, se realizó esta publicación de esta carta al editor en Annals of the Rheumatic Diseases de miembros del servicio, en donde demarca una necesidad importante de información para dilucidar el riesgo en enfermedades reumáticas y el efecto de tratamientos inmunomoduladores con el que nos íbamos a enfrentar al diseminarse esta infección. Podemos ver el mapa mundial. A mayo 21, más de 5 millones de casos totales, más de 300,000 muertes, 93,000 en Estados Unidos, en segundo lugar Reino Unido, posteriormente Italia, y la mayor cantidad de casos confirmados en Estados Unidos también, seguido de Rusia y Brasil. Podemos observar en el mapa municipal de México más de 56,000 casos confirmados. De estos confirmados, la principal comorbilidad siendo hipertensión seguido de obesidad, concorde a los datos de otros países, con más de 6,000 difunciones. Esto es al 20 de mayo. Pero hay que poner estos números absolutos en contexto. La mortalidad por 100,000 habitantes, el líder lo tiene Bélgica, con 80 muertes por 100,000 habitantes, seguido de España con 59, Reino Unido e Italia. Y podemos observar en este mapa de puntos con dispersión cómo México tiene 4.83 muertes por 100,000 habitantes, muy por debajo de las otras cifras, pero teniendo en cuenta que el inicio de la infección en México fue posterior al de estos países. Pero cuando nos vamos a la relación casos-mortalidad, aquí México toma un nivel dentro del top 10. Bélgica sigue en número 1 con 16%, pero México tiene una relación casos-mortalidad de 10.8%. Es complicado poder comparar estas tasas
debido a la influencia de distintos factores, incluyendo la edad de la población, las comorbilidades y también la definición de casos y las estrategias diagnósticas de cada país. Hay una variación importante entre las publicaciones, pero la estimación de modelos es que la mortalidad es alrededor o menor al 3% de los casos, pero muy variable dependiendo del grupo de edad. Como podemos ver en esta gráfica de Lancet Infectious Diseases, abajo de 60 años la mortalidad es de 1.4 a 1.5% e igual o mayor a 60 años entre 4.5 y 12.8. Y podemos ver cómo exponencialmente va creciendo dependiendo de la década. En las primeras 4 décadas la mortalidad es menor al 1%, para posteriormente en la 9ª década ser cercano al 15% y en la 8ª década cercana al 10%. Brevemente, hablando de la virología del SARS-CoV-2, este es un virus de ARN cadena positiva, beta coronavirus. Se conocen 7 coronavirus humanos, 4 causan infecciones leves, correspondiente alrededor del 10 al 15% de los resfriados comunes, y las 3 asociadas a infecciones severas, que todos son beta coronavirus, son los que podemos ver en la imagen: el SARS-CoV-1, el MERS y el actual. Estos probablemente evolucionaron de un origen viral en murciélagos, pasando por huéspedes intermediarios, la civeta, que es un mamífero, en el caso del SARS-CoV-1, los dromedarios o el camello arábigo en el caso del MERS, y probablemente hubo un recambio de ARN con algunos virus del pangolín. Esto al menos se especula, pero todavía no está confirmado. Algo importante para entender la pandemia actual es el concepto del ritmo reproductivo básico. Este es el número de casos promedio que una persona infectada causará. En el caso del COVID-19, el rango es de 1.4 a 6.4 con una media de 3.28, muy similar al SARS, pero mayor a la influenza estacional. El líder en este rubro es el virus del sarampión, que tiene un ritmo reproductivo básico de 12 a 18. Estos números también hay que ponerlos en contexto, ya que los eventos de superpropagación pueden multiplicar este ritmo reproductivo básico hasta por 10. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en Corea o en Estados Unidos, en reuniones de grupos religiosos, en Gran Bretaña, en carreras de caballos, y en Italia, en el caso de partidos de fútbol. Y al momento de la reapertura o de la disminución de las medidas de distanciamiento social que se avecinan en las siguientes semanas y meses, hay que tener esto en cuenta y nos deja una enseñanza importante la pandemia de gripe española. En esta, cuando comparamos en un análisis del 2007, publicado en JAMA, en las diferentes ciudades de Estados Unidos, en qué momento quedaron las medidas de distanciamiento social, tenemos el caso de San Luis, Missouri, que inició tempranamente estas medidas de distanciamiento social y de cancelación de eventos masivos, y el caso de Filadelfia, que lo hizo tardíamente. La morbimortalidad en Filadelfia fue de los líderes en Estados Unidos, mientras que San Luis, Missouri mantuvo bastante mesura en este aspecto. Pero posteriormente, al levantarlas tempranamente, hubo un repunte de casos, y esto nos puede prever lo que podría realizar, o los casos o el segundo repunte que podría haber, secundario a una mala planeación de esta disminución de distanciamiento social y la reapertura o el reinicio, o que ya se permite de nuevo, eventos masivos. Brevemente, en la fisiopatogenia, la transmisión es predominantemente por gotas respiratorias o por contacto. También tienen un rol los aerosoles, y la vía fecal oral y de transmisión sexual es todavía motivo de controversia si esta tiene un rol importante en la transmisión. La replicación primaria es en mucosa de vías aéreas superiores y posteriormente gastrointestinal y pulmonar. Y por 3 mecanismos es por los que causa el principal daño tisular. Por la interferencia del sistema renina-angiotensina, que nos va a llevar a un aumento en la permeabilidad vascular pulmonar, posteriormente con edema pulmonar, en la sobreactivación de células T, que nos va a llevar a una tormenta de citocinas, y en la amplificación dependiente de anticuerpos, que nos va a llevar a una respuesta inflamatoria sistémica con daño multiorgánico. Todo esto en conjunto nos puede llevar a un síndrome de dificultad respiratoria agudo
y posteriormente, en conjunto con el daño multiorgánico o independiente, a la muerte. Ahora, para continuar con la sesión, en implicaciones reumatológicas de COVID-19, la doctora Rita Pineda Sic. Continuando con las implicaciones reumatológicas de COVID-19, pues es bien conocido que comparado con la población general, los pacientes con enfermedades reumáticas tienen un riesgo mayor de infecciones. Estos procesos infecciosos pueden ser más predispuestos en estos pacientes por ciertos factores extrínsecos o intrínsecos, dentro de los que podemos mencionar la actividad de la enfermedad, la edad, la presencia de comorbilidades, la utilización de ciertos fármacos modificadores de la enfermedad y el uso de glucocorticoides. En el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, esta es la pregunta que con mayor frecuencia estamos escuchando actualmente en la consulta. Doctora, ¿tengo mayor riesgo por mi enfermedad reumática? Pero a decir verdad, esta es la pregunta que como reumatólogos está resonando en nuestra cabeza desde el inicio de esta pandemia. Y es que como médicos especialistas tenemos la necesidad de precisar si nuestros pacientes tienen mayor riesgo de contraer COVID-19, presentar gravedad de la infección o si tendrá algún efecto sobre la actividad de la enfermedad reumática. Derivado de esta avidez de conocimiento, fue creada la Alianza Global de Reumatología para COVID-19, que es liderada por el doctor Philip Robinson y que inició actividades el día 12 de marzo con un inicio del registro a partir del 1 de abril de este año. El objetivo de esta asociación es registrar y difundir la actividad de COVID-19 en los pacientes con enfermedades reumáticas. Esta cuenta con 288 organizaciones y más de 300 investigadores, dentro de los que figuran 3 representantes oficiales de México. Derivado de esta alianza, ya existe una publicación que nos informa del curso de esta enfermedad en los primeros 100 pacientes reportados y estamos actualmente a la espera del reporte de los 600 siguientes pacientes. Para el día 21 de mayo están registrados 1.547 casos, pero tenemos acceso a la información únicamente de 872. De estos, el 14.9% fue registrado en Latinoamérica, el 66.4% se presentaba entre el rango de edad de 30 y 65 años y el 72.4% pertenecían al género femenino. En cuanto a la distribución por enfermedad, vemos que los pacientes mayormente afectados por la infección por SARS-CoV-2 son los pacientes con artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y espondiloartritis. En cuanto al tratamiento utilizado antes del curso o el inicio de la infección, pues vemos que en la gran mayoría o en mayor proporción eran usuarios de fármacos sintéticos y el 31.5% eran usuarios de glucocorticoides y en menor proporción usuarios de fármacos biológicos, inhibidores de JAK, antimaláricos y antiinflamatorios no esteroideos. Las 3 principales comorbilidades registradas en esta cohorte es la hipertensión arterial, la enfermedad pulmonar, que incluye la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad pulmonar intersticial, asma y por último la enfermedad cardiovascular. En cuanto a los desenlaces, pues se han reportado 79 fallecimientos que corresponden al 9% de toda la población y 386 hospitalizaciones con 591 casos resueltos. En la literatura encontramos series de casos, cohortes y encuestas que a primera vista nos hicieran parecer que el SARS-CoV-2 no tiene mayores implicaciones sobre los pacientes con enfermedades reumáticas. Sin embargo, cuando ya hacemos un análisis de los 600 pacientes de la Alianza Global, pues vemos que ciertos factores como la edad, como la presencia de comorbilidades como hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, diabetes y enfermedad renal, además de la asociación del uso de prednisona en dosis mayores de 10 miligramos, se comportan o se asocian a mayor riesgo de hospitalización en este grupo de pacientes. El análisis de la utilización de fármacos modificadores de la enfermedad, ya sea solos o combinados con biológicos, también se realizó.
encontrando que los pacientes usuarios únicamente de medicamentos biológicos tenían menos propensión a la hospitalización. Cuando lo graficamos por enfermedades, vemos que los pacientes con lupus, con vasculitis y con espondiloartritis axial parecieran tener mayor asociación a la hospitalización por infección por SARS-CoV-2. Sin embargo, estos datos no tuvieron hallazgos estadísticamente significativos. Resumiendo, podríamos decir que los factores de riesgo para hospitalización en estos 600 pacientes fueron la edad, la presencia de comorbilidades, la utilización de prednisona en dosis mayores de 10 miligramos y probablemente o posiblemente la presencia o padecer lupus, vasculitis y espondiloartritis axial. En cuanto a la mortalidad, en este estudio de cohorte observacional realizado en el Reino Unido, que incluyó el análisis de 17 millones de personas con 5.683 muertes atribuidas a COVID-19, podemos observar que el grupo de pacientes con artritis reumatoide, lupus y psoriasis presentaron un HR de 1.35, ligeramente más elevado. Y aunque no es en nuestra población, es en la población de pacientes con asma, el uso reciente de glucocorticoides también arrojó un HR de 1.70. Por último, pues derivado de la observación de la utilización de ciertos fármacos antirreumáticos para el tratamiento de COVID-19, pues se ha planteado esta pregunta. ¿Es esto un factor protector para los pacientes usuarios de estos fármacos? Y aunque no existen datos concretos acerca de esto, pues sí ha llevado a ciertas aseveraciones como, por ejemplo, que los pacientes que padecen lupus no contraen la infección por SARS-CoV-2. Esto ha derivado una serie de opiniones que convergen a un mismo punto. Y este punto es que aunque hay reportes de casos en los que se asocia la recuperación de los pacientes con enfermedades reumáticas que justamente coincidió con la infusión de ciertos medicamentos, pues debemos utilizar estos reportes únicamente como observaciones para hacer estudios formales y realizar un análisis crítico de la información que estamos observando en los últimos tiempos. A manera de resumen, pues podemos decir que los factores de riesgo asociados a hospitalización en los pacientes con enfermedades reumáticas no difieren de los que han sido descritos para la población general, a excepción de la utilización de prednisona en dosis mayores de 10 miligramos al día, que los pacientes con lupus, vasculitis y espondiloartritis parecieran tener mayor riesgo de hospitalización por infección por COVID-19 y que en datos preliminares se ha confirmado un mayor riesgo de mortalidad por COVID-19 en la población con lupus, AR y psoriasis. Para continuar, dejo con ustedes al doctor Iván de Jesús Hernández Galarza. Muchas gracias, doctora Rita, doctor Galarza, y al Colegio Mexicano de Reumatología por permitirnos dar esta presentación. Quiero tocar algunos puntos importantes que consideramos de lo más importante en esta pandemia. De manera muy breve, la intención de esta sesión no es hablar del COVID en sí, sino el impacto que tiene en reumatología, pero es importante que sepamos cómo afecta o cómo se desarrolla esta enfermedad, teniendo en cuenta que en el periodo de incubación, los primeros 1, 5 a 14 días, está el paciente asintomático. Después de este periodo empieza la replicación viral de manera muy importante, llegando a un pico de replicación, que es donde empieza la inmunidad del huésped, de la paciente, a aumentar. Y esto es lo que hemos visto, que toda esta desregulación que ya se vio de manera breve previamente, es lo que da mucho de los síntomas. De ahí que se ha visto que tenemos diferentes perfiles de pacientes, diferentes grupos de pacientes, donde algunos con una enfermedad leve solamente presentan fiebre, malestar general, tos. Sin embargo, empieza a haber grupos diferentes, un grupo con actividad o con enfermedad moderada, donde ya empezamos a tener algo de disnea, hipoxia leve, y tenemos finalmente el grupo con enfermedad grave, donde ya encontramos necesidad de intubación, insuficiencia respiratoria, etc. Y esto va correlacionado con cómo se ve la tomografía.
donde el paciente con enfermedad leve pues prácticamente no tiene cambios. Sin embargo, conforme va progresando la enfermedad, se van viendo más afectaciones a nivel de este estudio de imagen. Eso nos ha llevado a buscar alternativas de tratamiento, principalmente buscando suprimir esta respuesta inmune. Es donde encontramos que el uso de esteroides se ha visto que puede mejorar el perfil de los pacientes, y aquí es donde entra desde principios de año el uso de la hidroxicloroquina y la cloroquina como medicamento para tratar la enfermedad. Aquí podemos apreciar dos imágenes del mismo paciente, donde del lado derecho encontramos principios de infiltrado, es cuando el paciente estaba en una actividad moderada o una enfermedad moderada. En cambio, cómo progresa, y se alcanzan a ver en las flechas rojas, cómo el infiltrado se hace más intenso, y esto se asocia a algo de disnea e insuficiencia respiratoria. Entonces, ya enfocándonos específicamente en el uso de la hidroxicloroquina para pacientes con COVID-19. ¿De dónde salió esta idea? Es muy frecuente que me pregunten, principalmente médicos no reumatólogos, de por qué estamos dando un medicamento para lupus o para artritis a pacientes con una infección. Esto a veces les olvida que el mismo medicamento es un antimalárico originalmente, pero también que hay evidencia que la hidroxicloroquina y la cloroquina funcionan como medicamentos antivirales, y ya específicamente en el SARS o en diferentes tipos de coronavirus, pero incluso en enfermedades tan agresivas como VIH y virus de la hepatitis C. Entonces, el primer artículo que encontramos que hace referencia, es un estudio in vitro, a la efectividad de la hidroxicloroquina en el COVID, fue publicado a principios de febrero de este año. En este artículo, en las gráficas más grandes que podemos apreciar del lado izquierdo, se probaron muchos medicamentos, pero los que más efectivamente inhibieron el crecimiento del virus son el remdesivir y la cloroquina. De ahí, en China, se manejó como un medicamento, como un breakthrough, algo muy, muy importante que se debería de investigar, al ser un medicamento muy barato y fácil de conseguir y con un efecto de seguridad bastante bueno. Y quizá este sea el artículo más relevante a principios de que se empezó a utilizar la hidroxicloroquina, el uso de hidroxicloroquina y acitromicina como tratamiento de COVID. Hay que tratar de analizar el estudio, que es un estudio no aleatorizado, solo fueron pacientes consecutivos, con un seguimiento de 2 semanas y con esta dosis de hidroxicloroquina. 200 miligramos cada 8 horas por 10 días, dividiendo a los pacientes en estas tres categorías que platicamos hace un momento. Y algo importante es que solamente se incluyeron 36 pacientes. De estos, 26 fueron al grupo de hidroxicloroquina y 16 controles. Ahora, de este grupo de 26 pacientes con hidroxicloroquina, se excluyeron todavía 6 más, y por razones muy importantes. 3 pacientes fueron trasladados a la unidad de cuidados intensivos, un paciente falleció y otro paciente fue una alta voluntaria. Ahora, en el estudio final no se analizaron estos pacientes. Quizá si se hubieran analizado, las conclusiones pudieron haber cambiado. El objetivo del estudio era al día número 6, la curación virológica a través de detección con PCR. Ellos encontraron que 70% del grupo de dioxicloroquina, comparado con 12.5% de los pacientes en el grupo control, se curaron, pero todavía hicieron un subanálisis y vieron que 100% de los pacientes que recibían hidroxicloroquina y acitromicina tuvieron curación, comparado con 57% de los pacientes que solamente recibieron hidroxicloroquina. Ellos concluyen que este par de medicamentos tiene un efecto sinergístico para poder curar la enfermedad. Hasta aquí teníamos evidencia prometedora, pero aún insuficiente para poder hacer las conclusiones que hicieron. Tuvimos un problema importante, que el 21 de marzo, el presidente de Estados Unidos, en su cuenta de Twitter con más de 80 millones de seguidores, hizo esta publicación. Él comenta que es un tratamiento muy, muy importante, que quizá incluso en forma verbal él decía que era para curar la enfermedad, con una cantidad impresionante de 386,000 likes. Se hizo viral, se hizo un problema muy importante en el abasto de estos medicamentos, la gente empezó a comprarlo, se eliminaron completamente las reservas de hidroxicloroquina que teníamos, no nada más en México, sino en todo el mundo, y eso es lo que nos lleva a nosotros como reumatólogos a tener ya una implicación más grande en esta enfermedad, y también saber qué es lo que le vamos a decir a nuestros pacientes. Si nos podemos analizar de manera crítica toda la evidencia que hay
acerca del uso de hidroxicloroquina en COVID, encontramos que estudios aleatorizados o estudios no aleatorizados por ensayos clínicos, solamente encontramos 4 en la literatura. Sin embargo, si ustedes buscan en PubMed hidroxicloroquina y COVID-19, van a encontrar más de 300 artículos de ellos. ¿Cuál es el gran problema? Que la mayoría de estos, 70 son opiniones, 25 son revisiones, 3 revisiones sistemáticas, y esto hace una gran cantidad de información que a veces es muy difícil de procesar para nosotros, pero tratando de enfocarnos en los artículos más relevantes, encontramos lo siguiente. El primer artículo más relevante que encontramos, desafortunadamente está completamente en chino. Hay disponible una pequeña traducción del abstract, donde encontramos que fueron 30 pacientes solamente, aleatorizados un grupo 1 a 1, recibiendo la dosis de hidroxicloroquina de 400 miligramos por 5 días contra terapia convencional. En los resultados, 86% de los pacientes en el grupo de hidroxicloroquina fueron negativos posteriormente para el COVID, comparado con 93% de la terapia convencional. Esto favoreciendo a la terapia convencional, diciéndonos que quizá el plaquenil no es una opción tan positiva. El siguiente estudio importante, que ahora sí es un estudio aleatorizado no ciego, con un seguimiento de 5 días, y este sí específicamente tenía como objetivo la recuperación clínica de los pacientes. En este estudio fueron 2 grupos, 31 con hidroxicloroquina, 31 con terapia convencional, y aquí sí se encontró que clínicamente los pacientes con hidroxicloroquina mejoraban. Entonces, ellos concluyen que a pesar de que el número es pequeño, hay un potencial del uso de hidroxicloroquina para tratar el COVID-19. Sin embargo, ante esto y ante la escasez de medicamento que hubo, la FDA sacó un comunicado donde recomiendan que no se utilice la hidroxicloroquina fuera del ambiente hospitalario. Este estudio probablemente es de los más sólidos que se han publicado, a pesar de ser observacional, donde se analizan 1.376 pacientes consecutivos, 811 con hidroxicloroquina, donde se encuentra que no hubo diferencia entre el uso de hidroxicloroquina ni en muerte ni en intubación de los pacientes. Finalmente, este estudio más reciente, publicado en el British Medical Journal, ya es un estudio aleatorizado, multicéntrico, donde se analizan 150 pacientes, 75 en el grupo de plaquenil, 75 controles, con dosis muy altas de medicamento, 1.200 miligramos de hidroxicloroquina por 3 días y 800 miligramos por 2 semanas posteriores, donde se encuentra que no hubo mejoría significativa con el uso de plaquenil. Sin embargo, a pesar de todo esto, hace un par de días, de nueva cuenta, el presidente de Estados Unidos hizo noticia al comentar que él, a pesar de no haber evidencia, a pesar de que no hay recomendación, yendo incluso en contra de recomendaciones de la propia CDC y de la FDA, está tomando de manera profiláctica la hidroxicloroquina. Y esto es lo que tenemos que lidiar y esto es lo que tenemos que atacar directamente los médicos, la desinformación o la mala información. Al día de hoy, es inapropiado dar recomendaciones tanto a favor como en contra sobre el uso de la hidroxicloroquina. Ante la ausencia de evidencia, debemos evitar su uso de manera tanto profiláctica como para tratamiento de COVID, hasta no tener estudios metodológicamente adecuados para responder a este interrogante. De manera breve, vamos a hablar de las recomendaciones que hay para el uso de los pacientes con enfermedad reumática. Y quiero hacer énfasis en estas 2 recomendaciones. Como vemos, son una gran cantidad de recomendaciones que han salido, pero consideramos que las guías del American College of Rheumatology y del NICE de Inglaterra son las más completas y las que vamos a hablar más a profundidad. Las recomendaciones de la ACR fueron emitidas por primera vez el 14 de abril, publicadas ya el 29 de abril. Estas involucran a 10 reumatólogos y 4 infectólogos, y en ellas tocan varios puntos que consideramos son los más relevantes para los reumatólogos y consideran pacientes, en general recomendaciones para todos los pacientes, y luego considerando de acuerdo a la actividad de la enfermedad del paciente con si tiene o no tiene exposición o infección por COVID-19. Debemos de recomendar a todos nuestros pacientes que continúen con las medidas de prevención general, que son el mantenimiento de la sana distancia, la higiene de manos de manera estricta, el uso de cubrebocas, etcétera, como a todos los pacientes, que se ha documentado que esta es la mejor medida para prevenir
que siga creciendo los casos de manera exponencial. Y algo muy importante es tratar de reducir las visitas no esenciales a la consulta y con el personal de salud. En cuanto al uso de glucocorticoides, deben de ser usados en la menor dosis posible y no deben de ser suspendidos de manera bruta. Muchos pacientes tienen miedo del hecho de estar usando los glucocorticoides para exponerlos a una infección. Como ya vimos, sí hay algo de riesgo, pero hay que hacerlo de manera paulatina la disminución si es que está indicado. Y no debemos de suspender ni los IECAS ni los ARA2. Estos deben de ser mantenidos a la dosis completa para todos los pacientes que tengan la indicación. En el grupo específico de pacientes con enfermedad estable que no tienen infección por SARS-CoV-2, todos los medicamentos, hidroxicloroquina, sulfasalazina, fármacos biológicos y convencionales, pueden ser continuados. El denosumab para pacientes con osteoporosis puede ser aplicado aún, de preferencia hacer un pequeño distanciamiento entre las dosis, dejando pasar hasta 8 meses, y esto para minimizar la cantidad de encuentros con el personal de salud de los pacientes. Si un paciente tiene historia de una afectación grave, no se debe disminuir las dosis de inmunosupresores. Y en pacientes que tienen un diagnóstico nuevo de lupus, se debe utilizar la dosis completa de hidroxicloroquina, se debe de mantener si ya lo está tomando, y si es necesario iniciar un belimumab, se debe de iniciar el belimumab. En toda la paciente embarazada debe de continuarse de manera completa la hidroxicloroquina o la cloroquina. Ahora, en pacientes con una enfermedad que es nueva, de recién diagnóstico, o que está activa, pero no han tenido infección con SARS-CoV-2, se deben de iniciar los medicamentos biológicos. Si tenemos este caso, no debemos de dejar que la enfermedad siga progresando. Si el fármaco convencional dejó de funcionar o no ha funcionado, debemos de iniciar el medicamento biológico. Si es una enfermedad activa, o que es de recién diagnóstico, debe de iniciarse o se debe de cambiar el fármaco que se está utilizando sin ningún miedo a una infección. Si es una enfermedad que pone en riesgo la vida o que pone en riesgo algún órgano blanco, se debe de dar dosis altas de glucocorticoides o de inmunosupresores, cualquiera de las dos opciones, tratando de salvar ese órgano o la vida del paciente. Y si un paciente recientemente diagnosticado con síndrome de Sjögren, no se debe iniciar la hidroxicloroquina o la cloroquina por motivos que no está comprobado, a menos que haya un caso específico, una artritis o algún dato que se necesite, pero de manera general no se debe utilizar. Ahora, si un paciente está estable, su enfermedad está completamente estable y ha tenido exposición, ya sea que ha estado en convivencia con un paciente o de manera cercana a uno, la hidroxicloroquina, la sulfasalazina y los antiinflamatorios no esteroideos se pueden continuar. Sin embargo, el uso de inmunosupresores, de biológicos que no sean IL-6 o inhibidores de las JAKs, deben de ser suspendidos temporalmente. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 14 días que el paciente esté asintomático o que tengamos una prueba contra COVID-19 negativa. Esto no está tan seguro en pacientes que están utilizando metotrexato o leflunomida. Eso ya quedaría a decisión del médico tratante. Y si es una circunstancia especial, por ejemplo, pacientes que están utilizando inhibidores de la interleucina 6, siempre considerando la decisión del paciente, platicando los riesgos, los beneficios, y con un grupo multidisciplinario, se puede continuar este medicamento. Y el último escenario, quizá el más grave que podamos tener, es un paciente que independientemente de su enfermedad reumática tiene infección, ya sea confirmado o probable, por COVID-19. En este grupo de pacientes, la hidroxicloroquina y la cloroquina pueden ser continuados a la dosis completa que la está tomando. Sin embargo, la sulfasalazina, metotrexato, leflunomida o cualquier medicamento biológico, a excepción de los inhibidores de la interleucina 6, deben de ser suspendidos. En caso de que el paciente tenga síntomas respiratorios, también deben de ser suspendidos los AINES. Y de igual manera, viendo el paciente, viendo el perfil del paciente, la gravedad de la enfermedad, siempre de la mano con el paciente, los familiares, el neumólogo, el infectólogo, se puede continuar los inhibidores de interleucina 6. De manera muy breve, queremos hacer énfasis en algunos puntos que menciona el NICE, y esto se nos hace más interesante porque si bien habla también del tratamiento, de cómo hacer los cambios en medicamentos, nos queremos enfocar en la parte de atención a los pacientes, que esa es quizá algo que no se hizo tanto énfasis en las guías del ACR.
Y algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que debemos de comunicarnos con los pacientes y apoyar su salud mental. Ha habido un pico de pacientes con ansiedad, con insomnio, con depresión, con estreñimiento. Entonces necesitamos hacer énfasis en esta eh, malestar de los pacientes específico. Debemos de minimizar el contacto cara a cara, evitar consultas no esenciales, ofrecer ya sea consultas vía telefónica o por videollamada y contactar a los pacientes por mensaje o por correo electrónico. Si un paciente no tiene infección por COVID-19, de ser posible, debemos de solicitarle que acuda a la consulta sin familiares. Sabemos que esto es a veces complicado, los pacientes no pueden acudir o necesitan ayuda, necesitan apoyo, entonces no siempre es posible hacerlo, pero en caso de que el paciente pueda, y nosotros debemos de solicitarle que acuda a la consulta sin familiares. Además de también de ser posible pedirles que se transporten en su propio vehículo, minimizar el contacto con el transporte público. Ya en el momento de la consulta, pedirle al paciente que no llegue temprano y también de ser posible y tener la facilidad en las instalaciones, pedirle que espere fuera del edificio y el personal administrativo que de manera remota, a través de un mensaje, le pida que acuda a la consulta. También proveer una ruta limpia de manera que solamente no haya contacto entre paciente al momento de entrar y salir. Y tratar a medida de lo posible disminuir todos los tiempos en la sala de espera. Hay que también estar conscientes que los pacientes con inmunosupresores pueden tener presentaciones atípicas de la enfermedad y también debemos de discutir con los pacientes el beneficio y el riesgo del tratamiento y en caso de ser necesario, ya sea disminuir las dosis, cambiar la vía de administración o cambiar la presentación del medicamento. Y haciendo énfasis específicamente en los pacientes que puedan ser cambiados de medicamento intravenoso a medicamento subcutáneo, como con tocilizumab, atacicept o belimumab, e incluso si un paciente está con infliximab, tratar de hacer el cambio a otro anti-TNF subcutáneo. Si el paciente está en tratamiento con infusiones de rituximab, tratar de cambiar, ya sea disminuyendo la dosis a un pulso o aumentar el tiempo entre una infusión y otra. En cuanto a los servicios que deben de seguir abiertos o que debemos de tener bien preparados, debemos de mantener líneas de orientación en el departamento de reumatología, ya sea telefónica o de manera electrónica. Tratar de mantener las áreas de infusión esencial, el área de estudios de laboratorio y personal de guardia para revisiones urgentes de los pacientes, así como la entrega de los medicamentos. Debemos de mantener redes de reumatología con un equipo multidisciplinario y hacerlo de manera en línea para poder discutir de manera efectiva los casos más complejos necesarios y que estas líneas de orientación tengan personal con conocimiento apropiado, de preferencia dejar algún reumatólogo o algún médico con mucha capacidad para poder dar recomendaciones a todas las dudas que van surgiendo de los pacientes y de ser posible hacerlo de manera electrónica. Cuando hay citas urgentes que vamos a ver al paciente de manera previa, ya sea telefónica o de manera virtual, hacer un breve triage y hacerle preguntas para ver si ha tenido síntomas de COVID. Y debemos de mantener reumatólogos que manejen o que estén al tanto de pacientes hospitalizados, de manera que podamos hacer consejería de medicamentos inmunosupresores, valorar pacientes reumatológicos con infección por COVID y ayudar también a agilizar las altas tempranas. De manera breve, queremos platicarles lo que hemos hecho en el servicio de reumatología, como el protocolo de manejo de un paciente o de la consulta en general y cómo lo hemos estado haciendo. Empezamos a trabajar desde febrero. El 28 de febrero empezamos con pláticas administrativas, tanto al personal general de todo el servicio como médicos. Para el día 4 de marzo, que ya vimos que la pandemia estaba haciendo cada vez más importante, volvimos a dar pláticas informativas, pero también empezamos el mismo 4 de marzo el equipo de trabajo para desarrollar el protocolo de atención. 10 días después, el 14 de marzo, y con muchas juntas previas en este tiempo, se hizo la presentación del protocolo a todo el personal médico del servicio y con las modificaciones pertinentes, el día 15 de marzo empezamos el protocolo que ahorita vamos a describir de manera breve. Y el día 24 de marzo,
cuando ya se había declarado esto ya una emergencia, se hizo la reducción de horario. Normalmente consultábamos de 8 de la mañana a 8 de la noche y a partir de este momento se cambió el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Asimismo, tuvimos una disminución del personal, dejando con una capacidad solamente del 30% y dejando tiempos de descanso de 2 semanas entre todo el personal para minimizar el riesgo de contagio y de exposición. Posteriormente, con esta forma de trabajar, el 24 de abril se decidió hacer una prueba masiva a todo el personal médico, de enfermería, administrativo, de higiene y de limpieza de todo el centro, haciendo un total de 71 muestras, siendo todas de estas negativas y ya con una tranquilidad de poder seguir las actividades diarias. Y hasta el día 6 de mayo ya comenzamos con las sesiones de nueva cuenta presenciales, con muchas medidas de protección, tanto para los residentes como para los profesores, que también vamos a ver en un momento más. Entonces, desde que llega un paciente al servicio, ya se le hizo de manera telefónica el interrogatorio de si ha tenido síntomas o ha estado expuesto a algún caso. Y en la misma, normalmente aquí no se alcanza a apreciar, esta es una foto del día de ayer, pero esto suele estar lleno, esta área suele estar llena de estudiantes, de pacientes, etcétera, y es hasta a veces difícil poder transitar entre esa región y actualmente está solo, esto fue desde la mañana. Desde el momento que llega el paciente, ya hay un recordatorio que debe utilizar cubrebocas y de conservar la sana distancia. Ya al momento de entrar al servicio, a la puerta del centro, tenemos un centro de triage, donde tenemos una enfermera todo el día con múltiples funciones que hace el cribado también. Ahí se interroga a los pacientes si ha tenido síntomas y si ha tenido algún dato de alarma, se pide que reagende la cita. Los elementos que contamos con este módulo de triage es la toma de temperatura a distancia. Se hace énfasis en el lavado de manos. Tenemos varios soluciones para poder hacer este lavado de manos. Tenemos también la implementación de un tapete sanitizante donde el paciente pone sus pies y posteriormente se seca. Y también tenemos una solución sanitizante para objetos personales. Esto incluye los celulares, las bolsas, cualquier tipo de objeto que el paciente trate de ingresar a la clínica. Y en caso de que el paciente no tenga cubrebocas, se le proporciona uno para que esté adentro de la clínica. Y la enfermera que está ahí todo el turno está completamente bien protegida con el uso de una mascarilla N95 abajo de la mascarilla quirúrgica que se ve, careta, bata desechable, guantes y botines desechables. En el área de recepción implementamos el uso de estas pantallas de acrílico para evitar el contacto persona a persona, además de señalizar aproximadamente un metro y medio para conservar la sana distancia. Todas nuestras personal administrativo, todas nuestras asistentes también tienen el uso de la mascarilla y de la careta. En el área de espera, que se alcanza a apreciar del lado izquierdo, separamos las sillas, de manera que hay entre un metro y medio entre cada una de las sillas, para también evitar el contacto entre persona y entre pacientes diferentes. Que aquí cabe señalar que cada paciente acude sin su familiar. En el área de infusión implementamos medidas similares con la pantalla de acrílico de protección y las enfermeras completamente cubiertas con su careta y su mascarilla. Asimismo, todos los médicos consultamos con la puerta abierta. Se alcanza a apreciar, todas las puertas están abiertas para evitar que se quede solamente el paciente si en caso que esté expuesto. Aquí todas las puertas abiertas y todo el personal médico tiene también su protección, además de que todas las batas que utilizamos para la consulta no se salen del centro, todas son lavadas por nosotros mismos, de manera que tampoco hay exposición de los médicos hacia afuera. 2 veces por semana, cada 3 días, implementamos una sanitización a profundidad con este aparato que es el Fogger. En este hay una solución orgánica a base de cítricos, sanitizante, y cada 3 días se hace una limpieza a profundidad y obviamente el personal también de higiene y limpieza cuenta con toda su protección. En cuanto a las sesiones clínicas que implementamos a partir del 6 de mayo, vemos que disminuimos mucho el personal. Normalmente somos entre 12 y 15 profesores, además de los residentes, de los pasantes, haciendo un total de aproximadamente 40, 35, 40 personas en las sesiones que hacemos 3 veces por semana. A partir del 6 de mayo lo que hicimos fue limitar la cantidad de profesores que vamos. Hicimos un rol que va 3 profesores por semana y solamente acuden los residentes.
Ya en la sesión tratamos de hacer énfasis en que todos usen el cubrebocas, incluso el ponente, y vemos la disposición de los asientos, donde dejamos una distancia de más de 2 metros entre cada persona para evitar también la exposición. Aquí vemos el distanciamiento entre los residentes y así es como implementamos y regresamos poco a poco a las sesiones de manera normal. A continuación, voy a dejar la palabra al doctor Jorge Esquivel con algunas preguntas frecuentes y sus respuestas. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Reumatología por su invitación. Espero que todos ustedes estén bien y vamos a continuar con esta sesión. Sobre algunas preguntas frecuentes son las siguientes. ¿Pueden ser extrapolados las guías del ACR para el manejo de pacientes reumáticos con COVID a la población pediátrica? La respuesta es que no. Y se necesitan grandes esfuerzos todavía para complementar estas guías del Colegio Americano de Reumatología, sobre todo por parte de los reumatólogos pediatras, que seguramente en los siguientes días habrá una propuesta por parte de, de este colegio. Otra pregunta importante es que si deberán tenerse ciertas precauciones con los inhibidores de la JAK, dado los reportes de enfermedad tromboembólica que complican el curso del COVID-19. Sabemos que se han descrito eventos pulmonares, sobre todo de embolismos y trombosis venosa profunda en pacientes que usan JAK, sobre todo con tofacitinib en dosis altas. Pero no se sabe con certeza si esto es más frecuente en pacientes usuarios de estos JAKs que en pacientes graves que están internados en las unidades de cuidados intensivos y que sabemos que también tienen una alta frecuencia de eventos tromboembólicos. Esa es una pregunta que habrá que contestarse en esta era de COVID. Entonces sabemos que esos inhibidores de JAK se asocian a trombosis venosa y embolismos pulmonares, principalmente en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, tratados sobre todo en las dosis altas y no con todos los JAK, sino principalmente con algunos. Se sugiere, sin embargo, suspender ante una infección los inhibidores de la JAK, al igual que otros inmunosupresores y biológicos que no sean antiinterleucina 6 en pacientes que ya tenemos un diagnóstico o tengo una sospecha de una infección por COVID-19. Incluso en los sospechosos con síntomas, mientras esperamos la prueba, tenemos que suspender por lo pronto estos medicamentos. Entonces viene la siguiente pregunta: ¿cuándo reiniciar los fármacos o los biológicos que se suspendieron durante la infección por COVID? Es algo que todavía es un consenso de expertos y eso depende de cada paciente individual, qué tan activo está, si está en remisión, pero lo lógico es, y lo que dicen los expertos, después de las guías, que esto no fue considerado cuando se escribió en las guías el mes pasado de la CR ni de NIS, pero datos de series pequeñas de casos donde se evaluó la positividad o persistencia del virus en secreciones nasales revelaron que los virus se hacen indetectables en la mayoría de los pacientes 7 días después de la resolución total de los síntomas, por lo que reiniciarlos al menos 7 días post resolución total de los síntomas posiblemente sea lo más conveniente. Esperar cuando menos una semana a que el paciente esté 100% libre de síntomas de la infección de COVID. Hay pacientes que dan positiva a la prueba pero están asintomáticos o tienen síntomas mínimos. Allí es menos claro contestar la pregunta. Los expertos dicen que quizás 14 días sea un balance adecuado, ya que, por ejemplo, el metotrexate dura hasta 4 semanas antes de que se reactiven los pacientes. Sin embargo, he comentado con algunos colegas reumatólogos y algunos están esperando hasta 28 días, dependiendo del estado clínico del paciente, para reiniciarlos. Sabemos que la actividad de la enfermedad también es un factor que predispone a infecciones. Probablemente 2 semanas sea lo aconsejable, pero eso se va a valorar dependiendo de cada paciente en forma individual. Hay pacientes que duran en remisión hasta por varios meses, incluso cuando se les suspende todos los DIMARS o todos aquellos pacientes que están en rituximab. Quizás ellos pueden esperar más tiempo, pero sí diferir lo más que se pueda después de la infección. Esos medicamentos biológicos o inmunosupresores
sea lo más conveniente después de que el paciente fue diagnosticado como infectado. Se han reportado casos de anticuerpos antifosfolípido, de anticoagulante lúpico y de anomalías en la coagulación en pacientes con COVID. Hay preguntas como si un paciente que es ambulatorio, que tiene esta infección, requiere darle tratamiento anticoagulante en forma ambulatoria, o si un paciente que está internado con estas anomalías, ¿qué es lo que se le está haciendo? Esto tampoco está considerado en las guías del ACR ni en las guías de NIS. Pero la opinión de expertos del Colegio Americano de Reumatología es que si el paciente no tiene síntomas y es un paciente externo, no debemos dar medicamentos anticoagulantes, ya que los anticuerpos que se detectan en estos pacientes no son necesariamente patógenos y ocurren también en otras infecciones. Es diferente cuando un paciente a veces cuando está internado. Otro panelista de los que participaron en las guías del ACR comentó que al menos en el hospital Brigham sí se les da anticoagulación profiláctica a los pacientes internados con COVID, pero que han visto que a pesar de esta anticoagulación profiláctica los pacientes siguen teniendo eventos trombóticos o tromboembólicos, por lo que ellos están aumentando la dosis de anticoagulantes a esos pacientes, ajustándolos al peso también y haciendo los ajustes, y eso lo hace con un departamento de hematología y coagulación. Sin embargo, faltan más estudios para contestar bien esta pregunta: ¿cuánto es la dosis correcta de anticoagulación en pacientes graves internados hospitalizados? Una pregunta que también nos hacemos es ¿cuánto dura? Primero, si hay inmunidad y cuánto dura esta inmunidad después de la infección por COVID. Si la inmunidad ocurre entre individuos después de haberse recuperado de COVID, es aún incierto. Hay datos preliminares. Muchas infecciones humanas con otros patógenos virales, como el virus de la influenza, no producen una respuesta inmune duradera y tienen pacientes que volverse a vacunar en forma anual, como es el caso de las vacunas anuales de la influenza. Hay algunos reportes o comentarios que se han hecho, por ejemplo, en ese artículo del JAMA, donde se menciona que no siempre se han encontrado que los títulos más altos de anticuerpos se correlacionen con una mejoría clínica en pacientes que tengan COVID-19. Que pacientes con síntomas leves de COVID-19 pueden resolverse antes de la seroconversión, y esta seroconversión es medida a través de los niveles de IgG, IgM e IgG. Y que por otra parte los anticuerpos detectables IgM e IgG han precedido a la disminución de las cargas virales del SARS-CoV-2. La durabilidad de los anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2, principalmente IgG, aún no se ha definido con certeza. Hay datos preliminares. Datos obtenidos de la experiencia con otros coronavirus humanos, por ejemplo, después de la infección con SARS-CoV-1, que es el virus que causó el SARS, las concentraciones de inmunoglobulina G se mantuvieron altas durante aproximadamente 4 a 5 meses, para luego disminuir progresivamente y lentamente en los próximos 2 a 3 años. Hay un estudio de 4 macacos, hay uno que es 4 y otro se han hecho varios estudios con macacos que son los que tienen una homología con el DNA humano de un 90%, más de un 90%, y esos macacos fueron infectados con el SARS-CoV-2 después de la recuperación de estos macacos por esta infección. Se volvieron a reinocular con el mismo virus a los 28 días y no causaron enfermedad. Eso habla de que al menos en macacos sí hay inmunidad después de producirse la infección por COVID-2. Hay algunos datos preliminares también muy recientes que salen apenas hace 2 días, donde habla que algunos han recibido vacunas que semejan a la vacuna, que son derivados de RNA mensajero, y donde se secreta el cuerpo, se produce partículas semejantes al virus, pero que no tienen material genético, sobre eso la envoltura con los picos. Y en algunos involuntarios hay reportes de 7 de 35 voluntarios, los primeros voluntarios, muestra que aparentemente se forman anticuerpos contra eso. También hay otro reporte de algunos macacos, ya más, con mayor número, que después de vacunas que están experimentando,
sí se experimentan formación de anticuerpos que los protege de nuevas infecciones. Son datos todavía preliminares. Con respecto a algunos escenarios futuros que es los que nos deparan, ¿cómo va a cambiar el mundo a la reumatología? El escenario más positivo es que tengamos vacuna este año, lo que parece ser un poco difícil para México, que en los próximos meses que nos quedan vaya a existir esta vacuna disponible. Hay grandes avances, ya hay múltiples vacunas que se están elaborando, pero aún así es poco probable que este año tengamos la vacuna para México. Tenemos un escenario más realista donde tenemos una vacuna que quizá la vamos a tener en 10 a 18 meses, que es lo que esperamos. Y un escenario negativo es que esta vacuna no va a estar disponible en estos 18 meses para México. Para el escenario positivo que vamos a tener esta vacuna en este año, regresamos poco a la vida normal. Se crean recomendaciones sobre la vacunación contra el virus. Y haremos la consulta como siempre la hemos conocido dentro de poco. Es el escenario más positivo que tenemos hasta el momento. Sin embargo, eso parece poco probable y quizás un escenario más realista, digamos como un semáforo con luz amarilla o de precaución, empecemos a capacitarnos para continuar las clases y sesiones en línea. Probablemente se suspendan de manera indefinida los congresos nacionales e internacionales presenciales, por lo que alternativas electrónicas deben perfeccionarse. Esta sesión es un ejemplo de lo que estamos haciendo en este escenario realista. Debemos continuar de manera estricta el distanciamiento social y esperemos que esto funcione y no se siga relajando como ha estado pasando en estos últimos días. Las consultas presenciales pueden continuar, pero siguiendo las recomendaciones, y el servicio de reumatología de nuestro hospital ha estado siguiendo las guías de NIS, incluso un poco anticipándose a la publicación de estas. Hay que ofertar la opción de hacer videollamadas y consultas telefónicas. Sabemos que muchos de nosotros a veces somos un poquito renuentes a estos, pero habrá que adaptarnos a esta nueva tecnología. En otro escenario, que es el escenario negativo, que no hay vacuna para los próximos 18 meses para México, que es un escenario rojo, un poquito más pesimista, las medidas de distanciamiento social e higiene tendrán que ser permanentes, pues esperemos que en este escenario habrá brotes en forma intermitente y cada vez más frecuencia y probabilidad de infecciones a nuestros pacientes que veamos en forma presencial. Las videollamadas y consultas telefónicas serán la forma principal de hacer las consultas. Las citas presenciales se van a hacer de manera muy esporádica y reservándose para pacientes graves. Y habrá que moverse los médicos a la nube, moverlos a expedientes electrónicos, a tener todos nuestros teléfonos celulares, a la computadora, a moverse, a migrar lo menos que se pueda mover al consultorio. Esto muchas veces habrá que aprender a manejar la tecnología y utilizar las herramientas de colaboración de manera más exhaustiva y reemplazar las reuniones en personas con pizarras virtuales y con otras herramientas que ya empiezan a ser cada vez más comunes. Por otra parte, este tipo de escenario pesimista anticipa efectos graves sobre la economía. Anticipa que habrá una intervención regulatoria muy importante, tanto con regulaciones estatales, federales, regulaciones sanitarias, regulaciones de nuestros consultorios y regulaciones también de las aseguradoras que dictarán qué está cubierto y cuánto cuesta. O sea, el escenario económico nos va a afectar a los pacientes y nos va a afectar a los médicos de alguna manera. Son cosas que no hemos previsto, pero que habrá que irse adelantando y habrá que tener nuestro plan de contingencia elaborado a partir ya desde este momento. En forma de conclusiones, debemos adecuar la consulta para cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales para evitar exponer a nuestros pacientes, al personal de salud y a nosotros mismos. La hidroxicloroquina y la cloroquina, si bien tienen una acción antiviral, no han comprobado ser efectivas para tratar o prevenir el COVID hasta lo que tenemos al momento de información en la literatura. Las videollamadas son el presente y quizás el futuro de la atención en la reumatología.
Hay que buscar alternativas para continuar en contacto con nuestros pacientes, para evitar que se sientan abandonados a la ya de por sí difícil situación. Sobre todo hay que familiarizarnos con esta tecnología y buscar la aplicación en nuestra vida diaria. Estamos viviendo una época sin precedentes donde nadie puede asegurar qué es lo que va a pasar, por lo que tenemos que adaptarnos y valorar críticamente la evidencia científica. Cada decisión que tomemos debemos hacerlo de manera conjunta con el paciente, de manera que ellos estén involucrados en su atención. La desesperación es un problema grave. Las personas no están tomando la distancia social y esto es lo que está pasando. Ustedes lo saben. Y ante desesperación el médico también está siendo víctima. ¿El qué tienes que perder por probar un medicamento? Es una pregunta que a veces nos hacemos dentro de nuestro interior. El enfoque, una súplica común de las familias esperadas, debe equilibrarse con el dictamen del juramento hipocrático. Primero, no hacer daño. Debemos razonar críticamente y reflexionar sobre los sesgos que pueden influir en nuestros procesos de pensamiento. Evaluar críticamente la evidencia para decidir cómo tratar a los pacientes y usar las observaciones anecdóticas solamente para generar hipótesis para ensayos clínicos, los cuales se pueden llevar a cabo con equilibrio clínico. Debemos actuar con rapidez, pero con ética, con cuidado y privilegiando el uso de la razón y sobre todo debemos mantener la esperanza. Muchas gracias. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de esta sesión. Agradezco en nombre de mis compañeros y el mío propio su atención y estamos a la espera de sus preguntas, sus comentarios a través del correo electrónico que les ha sido informado oportunamente. De nueva cuenta, gracias al colegio y esperemos salir con bien de esta contingencia. Buenas noches a todos.